Buenos días a los participantes, estén bienvenidos. A continuación voy a compartirles un poco de la experiencia que he vivido, mi persona ha vivido en el Archivo La Paz, realizando la organización del subfondo documental del municipio de Sorata, ¿ya? Así que voy a empezar con mi presentación. Para no perder más tiempo, voy a compartir pantalla. Muy bien, muy bien. El trabajo que he realizado dentro del Archivo de La Paz fue el siguiente: tratamiento archivístico del fondo documental de la provincia de Arecaja. Específicamente trabajamos el subfondo de la Alcaldía Municipal de Sorata, que fue ejecutado esta acción en el Archivo de La Paz. Como bien el licenciado Fernández dijo, el archivo se ha encargado de rescatar fondos documentales de distintos municipios de las provincias paceñas. Y este es el caso de la provincia de Arecaja, que es un fondo bastante grande. Como antecedentes de este fondo, tiene data desde el año 1974, por las primeras gestiones que ha realizado el director de esa época, don Alberto Crespo, que ha hecho el primer traslado de documentación. Es un fondo grande, ¿no? Tiene estos fondos que son lotaría, que ya está trabajado, está organizado, juzgados, que también en el tiempo que yo realicé el trabajo, unos compañeros estaban trabajando la parte de juzgados, y la parte que me correspondía, que es alcaldía. Específicamente lo que hablamos del archivo de la alcaldía data de el año 2014, cuando la universidad firma convenios con el municipio de Sorata, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia y el Archivo de La Paz van a iniciar los trámites para hacer un convenio con este municipio y puedan realizarse la transferencia documental. Ya una vez hecho el trámite burocrático, ya los estudiantes de la carrera de historia con los docentes, a la cabeza de los docentes, se trasladan a este municipio para ir a rescatar estos documentos. ¿Por qué? ¿Por qué digo rescatar? Porque se encontraban en esta situación, como les muestro en las fotografías, estaban totalmente deteriorados. Ese es un gran problema que se ha visto mucho en muchos municipios, no solo en Sorata, sino que en otros también, que hay una pérdida documental, ¿no? Porque muchos de ellos, sin saber el valor que tienen, están en descuido. El caso, fíjense en esta segunda imagen, que prácticamente está carcomido el documento, ¿no? Entonces se ha perdido valiosa información. Pero no todo estaba perdido. Había bastantes documentos que todavía podían ser rescatados. Entonces los estudiantes, los docentes y estudiantes viajan a este municipio en una jornada maratónica, traen alrededor de 200 cajas de documentos, ¿no? Lo que era juzgados y alcaldía. Van a llegar al Archivo de La Paz. Esto ocurrió en diciembre del 2014, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces ya llegó al archivo, se acomodaron en los estantes, estantes que estaban destinados para esa documentación, y ya, se tenía solamente como inventario a grandes rasgos. No había mucho detalle de qué tipos de documentos habían llegado. Solamente se sabía que eran de la institución de juzgados y que era de alcaldes, ¿no? No tenían un orden, no estaban detallados, no tenían un catálogo, nada, ¿no? Solamente se había levantado un inventario a grandes rasgos. Entonces, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entra mi participación? Yo ingreso el 2018 al Archivo de La Paz, igual forma realizando los trámites pertinentes, las autorizaciones, y me permiten trabajar este fondo, ¿no? Ya el archivo me autoriza a trabajar este fondo, que es alcaldía, este subfondo, perdón, que es alcaldía. Entonces, la primera labor que teníamos que realizar era el diagnóstico, saber qué tipos de documentos vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿no? En las fotos que ven en la parte superior, es como yo lo encontré, ¿no? Los documentos, así es como me los entregaron. Todavía se encontraban en las cajas antiguas, tenían estos estas pequeñas señalizaciones, que eran los números de las cajas. Ya lo habían separado, lo que era juzgados y lo que era alcaldía había estado ya separado. Entonces, lo que corresponde a los documentos de alcaldía eran 54 en total, ¿no? El letrerito dice 53.
pero había uno que estaba sueltito. Entonces fueron 54 cajas. Todavía en ese momento, ¿no? Porque después el grupo de juzgado me hace una transferencia de libros notariados que correspondían a alcaldía, entonces con eso aumentó la cantidad de documentación. Entonces, realizado el diagnóstico, decidimos abrir caja por caja, ver qué teníamos. Algunos documentos estaban muy deteriorados, otros estaban bien, no tenían daño, pero estaban totalmente desorganizados. Eran hojas sueltas que estaban, no había un orden específico, documentos que estaban oxidados. Sorata es una región con bastante humedad, entonces eso afectaba a la estructura del papel. La estructura del documento ya lo teníamos realizado. Ahora teníamos que hacer la identificación del tipo documental. ¿Qué tipos de documentos tenemos ahí? Había de todo, ¿no? Eran documentos administrativos, trámites, correspondencia, había oficios, revistas, expedientes, documentos de tesorería. Era una variedad de documentos. Entonces teníamos que ir identificando, ¿no? Y por eso tenía siempre mi cuaderno de apuntes para estar registrando qué tipo de documento estoy encontrando ahí. Entonces, una vez terminado esto del diagnóstico, ya nos propusimos un trabajo en sí. ¿Qué vamos a hacer? Porque teníamos que presentar una planificación, ¿no? De lo que su fondo tenía, qué necesidades tenía. Entonces, para empezar, estaba el diagnóstico, que ya lo hemos hecho, la identificación documental, que ya lo teníamos igual, así a grandes rasgos. Necesitamos una clasificación documental, y para eso, antes de la clasificación documental, teníamos que elaborar un cuadro de clasificación que nos diga cómo ordenar, cómo clasificar estos documentos. Luego, posterior a esa ordenación, la valoración, porque había muchos documentos que eran copias o que solamente eran propagandas, entonces había que sacar todo eso que no tenía valor histórico. Luego, la limpieza, era importante la limpieza, extraer estos elementos metálicos, cambiar de carpetillas, sacar el polvo, porque habían incluso documentos que tenían bichos, ¿no? Estaban con unos bichos ahí entre las hojas. Había que hacer una limpieza de todo esto. Una vez concluida esta etapa medio técnica, pasamos a lo que es la descripción, ¿no? En la descripción hemos trabajado la catalogación y el inventario. El inventario a grandes rasgos de todo lo que hay, caja por caja, y el catálogo de todo, la descripción de todas las piezas documentales. Y al finalizar este trabajo, realizamos un procedimiento de conservación, cambiar de empaques, darles material para que estos documentos se conserven, y luego la codificación. ¿Por qué? Este documento tiene que tener un código asignado para ya la posterior consulta de los interesados. Y al finalizar, la instalación en su estantería designada y el membretado para su identificación. Al realizar el diagnóstico, se ha evidenciado que se había perdido principios fundamentales en la archivística, ¿no? El principio de origen y el principio de procedencia. No tenía un orden establecido, no había un orden de estos documentos. Como ven aquí en esta foto de la parte inferior derecha, eran hojas, en su mayoría eran hojas sueltas que estaban totalmente entremezcladas. Podía ser que en esta caja haya documentos de 1910 y también haya a la vez documentos de 1980. O sea, no tenía una relación de tiempo. Entonces, para ya empezar manos a la obra y trabajar esto, y hicimos el cuadro de clasificación, ¿no? Teníamos que hacer un cuadro de clasificación. Voy a pasar al siguiente. Estas, por ejemplo, son fotografías de cómo estaban dentro de las cajas estos documentos. Había moho, había hongos que estaban dañando el papel, habían telarañas, bichos, como les digo, hasta un poco de barro, ¿no? Todo esto hemos ido limpiando
poco a poco también hemos tenido que sacar documentos totalmente deteriorados. Había unas tres cajas que eran de documentos totalmente deteriorados, que tenían afectada más del 50% de papel, de la estructura del papel. Entonces, este es un cuadro del trabajo que nos habíamos propuesto dentro del archivo, ¿no? El diagnóstico, la medición de los metros lineales, de cuánta cantidad de documentos son, el acondicionamiento, o sea, la limpieza, la elaboración del cuadro de clasificación, la identificación, el tratamiento archivístico, la conservación de soportes documentales, el ordenamiento, la clasificación, la preparación de la documentación, elaborar carpetillas, tapas y costuras de las piezas sueltas, porque las hojas que estaban sueltas al final las convertimos en carpetillas. Después la descripción del inventario, la catalogación y el marbeteo como última parte. Entonces, pasando al siguiente punto. Para realizar el cuadro de clasificación necesitábamos información del municipio, ¿no? No sabíamos muy bien, en lo personal no conocía mucho sobre Sorata, claro. Sabía que era un lugar turístico, que era templado el lugar, que estaba en la provincia de Arequipa, pero no sabía muy bien sobre su administración. Entonces, la tarea era investigar acerca de la administración de Sorata. Para eso realizamos un trabajo de campo, viajando al municipio, entrevistándonos con las personas a cargo, con las autoridades que estaban en ese momento. Logramos la entrevista, nos proporcionaron información, muy amables las personas, y ya tenía un organigrama de cómo funciona la alcaldía, ¿no? Ese es un organigrama actual, o bueno, de ese tiempo, que era el año 2018. Estas son las siguientes dependencias que funcionan en la alcaldía. Tienen secretaría, una asesoría jurídica, abogados responsables de unidad de transparencia, auditoría interna, la secretaría que se encarga prácticamente casi de todo, dirección de desarrollo humano, dirección de obras e infraestructura, dirección de desarrollo productivo y medio ambiente y dirección de administrativa financiera. Parecería que son varias dependencias, pero no, todo funciona en un solo piso, ¿no? Son como 4 oficinas que ahí está aglomerado todo, no tienen mucho espacio. Claro, es una casa grande, es una casa de origen republicano, pero no tienen mucho espacio y son varias dependencias las que funcionan. Voy a pasar al siguiente. Entonces teníamos que hacer también una breve investigación de a qué se dedicaban cada una de estas dependencias, de qué se dedican cada una de estas dependencias, ¿no? ¿Qué trabajos realizan? Entonces, en base a eso, a la información que ya tenía, ya sabía cómo los documentos se habían ido produciendo, ya sabía en qué instancias, en qué oficinas se estaban produciendo los documentos que yo tenía a mi cargo. Recordar también que como historiadores tenemos que hacer un análisis del pasado, ¿no? Una investigación del pasado, porque no la alcaldía que es actualmente en la gestión 2018 en ese momento, no es la misma alcaldía de principios de 1900, cambia bastante. Hay oficinas, hay dependencias que en ese momento estaban vigentes, pero en la actualidad no están. O habían oficinas que se han fusionado, ¿no? Que solamente tal vez se dedicaban a lo que es correspondencia, la secretaría solamente se dedicaba a correspondencia, pero al final se ha hecho cargo de la dirección administrativa financiera más. O sea, cambia bastante esto de la estructura de la administración de la alcaldía. Cambia bastante. ¿Por qué? Porque, viendo a la parte de atrás, los documentos de hace 100 años que hay en el archivo no tienen estas unidades de transparencia, auditoría interna, no tienen a alguien que les fiscalice. Simplemente, ¿cómo lo hacían? Daban, a fin de año, simplemente daban una rendición de cuentas de todo lo gastado, de todo lo comprado, o todos los ingresos que ha habido en la alcaldía. Simplemente eso. Pero ahora, en este tiempo, sí hay una unidad de transparencia, hay una auditoría interna que está fiscalizando constantemente todos los gastos que hace el municipio. Entonces,
nos lleva a esa conclusión, el tener este organigrama de la institución, nos lleva a la conclusión de que muchas oficinas en ese tiempo no había, pero ahora hay. O en ese tiempo habían oficinas que ahora han desaparecido, como las oficinas de administración cantonal, porque Sorata trabajaba también con los cantones que están alrededor, con los otros municipios aledaños. Entonces, por ejemplo, esas dependencias han desaparecido. ¿Por qué? Porque ya ahora los municipios son autónomos, ¿no? Cada uno trabaja por su municipio. Antes no, trabajaban todos en conjunto. Entonces, en base a esta información, es que se elabora un cuadro de clasificación, ¿no? Voy a ir relacionando los documentos que tengo a la mano, todo lo que he identificado, los tipos documentales que habían, y he hecho una relación con el organigrama que me han proporcionado la alcaldía. Y saco el siguiente cuadro de clasificación, que tiene nueve dependencias. Parecería un poquito corto, un poquito largo, pero era porque queríamos abarcar todos los documentos existentes en este subfondo. A la cabeza está Secretaría, que es el grueso de este subfondo, la mayor cantidad de documentos que hay. Luego está Tesorería. También tenemos Provincia de Arequipa, Asuntos Cantonales, porque les decía que en Sorata se concentraban todos los trámites de los cantones. Todas las personas que vivían en lugares aledaños venían a Sorata a hacer sus trámites. Ay, perdón. Luego tenemos oficios notariados y trámites administrativos. Todo lo que relaciona a la alcaldía con relación a sus pobladores, ¿no? Solicitud de instalación de pila, instalación de luz eléctrica, reparación de calles, ¿no? Todo lo que es lo que incluye el arreglo del municipio. Luego tenemos la atención de servicios básicos. Ahí es una serie muy importante porque en esta parte trabajan todo lo que es la instalación de servicios básicos en la población. Hay una empresa que va a llegar a proveerles de agua potable a los pobladores, y también una empresa que va a llegar a proveer de luz eléctrica. Entonces, es todo lo que es el trabajo de la alcaldía con esta empresa de agua y de luz eléctrica, y la población que está interesada en recibir los servicios. Luego tenemos demografía y estadística. En esta parte está todo lo que es correspondencia con el Instituto Nacional de Estadística, con el INE, ¿no? Porque hay constantemente correspondencia entre Sorata y el INE uno por la cantidad de población, otro por el manejo de los ganados. También hay correspondencia sobre, ¿cómo se me fue el nombre? De todo lo relacionado a población, tanto humana como de población, del manejo de ganados, ¿no? Porque Sorata era una región donde manejaban bastantes animales para la crianza y para la producción de carne, porque luego vendían carne a los municipios aledaños, y también incluso llegaba a La Paz. Entonces, por eso tenían constante relación con el Instituto Nacional de Estadísticas para darle, ¿cómo se llama?, conocimiento del trabajo que están haciendo. En esta parte también en demografía y estadísticas también tenemos el manejo del cementerio, que la alcaldía estaba encargada de manejar todo lo que es los entierros, defunciones. Entonces hay una gran cantidad de certificados de defunción, ¿no? Es algo que me llama bastante la atención, que hay bastantes carpetas que tienen certificados de defunción. ¿Y por qué era? Por esto del manejo del cementerio. Luego está contrataciones y nombramientos, el personal que contrataban, cuando nombraban, en los cantones nombraban autoridades. Entonces todo eso también está. Obras civiles, los trabajos que realizaban, refacciones. Hay unos planos exquisitos sobre las reparaciones en una iglesia en la comunidad de Ilabaya, si no me equivoco. Se tiene con esta documentación. Y los servicios jurídicos. Había situaciones en las que el municipio tenía juicios
con, con determinadas personas o familias. Hay un juicio muy importante que se ha podido rearmar en este subfondo, que es el de la alcaldía con la Casa Gunter. La Casa Gunter era una especie de negocio que se dedicaba a la importación de mercaderías, traía mercaderías hacía llegar, venían de puerto, o llegaban desde Europa y hacía llegar a puerto y traían por el lago Titicaca, y también estas mercaderías llegaban a Sorata. Entonces hay juicios con la Casa Gunter que se han podido rearmar. Entonces, ese es mi cuadro de clasificación, ¿no? Tenemos todos estos tipos documentales que se han identificado y se ha podido elaborar esto. Ya teniendo el cuadro de clasificación, se ha aprobado por las autoridades del archivo, entonces ya procedimos al ordenamiento, ¿no? Ya estaban limpios estos documentos, no había material metálico que ya oxidara, y hemos ido separando. El orden se ha realizado por orden cronológico, ¿no? Día, mes y año, y por gestiones también, ¿no? Hemos tenido en cuenta todo eso. Al hacer este ordenamiento pudimos rearmar expedientes, como les decía, con ese famoso juicio con la Casa Gunter. En la caja número 8 estaba el final del juicio, pero en la caja número 25 estaba ya el inicio del juicio y en la caja 50 estaban los antecedentes del juicio. Entonces, haciendo este ordenamiento nos ha permitido rearmar la información. Separamos todos los tipos documentales. También tuvimos que incluir aquellos que eran revistas, porque había bastantes revistas sobre el Rotary Club. Al parecer el alcaldía tenía una suscripción a esta revista y siempre le estaba llegando. También habrían libros empastados, habían cuadernos. También que juzgados me había hecho transferencia de unos libros empastados que eran actas de sesiones que se habían desarrollado, y el secretario estaba constantemente llenando todo lo que se hablaba en estas sesiones, ¿no? Y son libros gruesos, empastados gruesos. Y fuimos separando también los documentos que se encontraban deteriorados, los que ya necesitan un proceso de, ¿cómo se llama esto? Documentos que necesitan restauración, ¿no? Ya hemos separado en cajas, ¿no? Esperando que algún día puedan ser restaurados. Una vez ya los teníamos clasificados, ya estaban ordenados, entonces seguían en sus antiguas cajas y teníamos que empezar con el proceso de inventariación y de catalogación. Entonces eso hemos trabajado en base a las normas ITSAT-G. Como estas normativas son bastante flexibles, se acomodan a la necesidad del documento, entonces hemos ido tomando las siguientes áreas. Esto en el inventario, como era algo a grandes rasgos, solamente consideramos el fondo, subfondo, el código que le íbamos a designar, descripción del documento, una descripción breve de qué tipo de documento estamos teniendo, la serie a la que corresponde, el productor del documento, quién había producido ese documento, sus años extremos, porque había trámites que empezaban en 1910 y terminaban en 1915, eso teníamos que registrar, el lugar, a veces el documento empezaba en un cantón, digamos el cantón y la valla, y terminaba en Sorata, entonces eso se tenía que registrar, dónde se daba, los metros lineales, el tipo de soporte en el que se encontraba, podía ser un expediente costurado, podía ser una hoja suelta, podía ser una carpetilla. El estado, se ha hecho la valoración del estado, porque había documentos que estaban en muy buen estado, habían otros que estaban un poco carcomidos, había otros que se podían salvar. Las observaciones que hallábamos y el código de referencia. En cuanto al catálogo, ya era más detallado. Ahí sí nos tomamos el tiempo para detallar estos documentos y tomamos 5 áreas para su descripción. Uno es el área de identificación. Ahí tenía el número correlativo, el código de referencia, la serie, el título, se le asignaba un título, las fechas extremas, el soporte físico y la ubicación dentro del archivo. En el área de contexto tomamos solamente el nombre del productor, quién producía, qué institución producía ese documento. En el área del contenido de estructura tenemos lo que es descripción,
del documento, el enlace y contenido, valorización, selección o eliminación. Y en el área de acceso también tenemos las condiciones de reproducción, instrumento de descripción, ¿no? Y al final observaciones, si este documento tenía algún detalle que mereciera ser dicho. Este es un pequeño fragmento de cómo estaba elaborado mi inventario, ¿no? Era más a grandes rasgos: código, número de caja, fondo, subfondo, descripción, nombre del productor, años extremos, lugar, metros lineales, soporte, estado, observación y código de referencia. Este es un extracto también del catálogo, como está elaborado, ¿no? De la división de las diferentes áreas y los datos que había que ir recabando. Ya concluido la parte más morosa, que era la catalogación, procedimos a empezar a entregar el producto final, ¿no? Terminado, que era el tratamiento de conservación. Les decía que constantemente había que ir limpiando porque el polvo nunca se acaba en el archivo, ¿no? Hay que estar ya acostumbrados a respirar polvo. Y se le hacía, en el tiempo que estuve trabajando, le hice el mantenimiento necesario. Siempre estaba limpiando con las brochas necesarias estos documentos, siempre salía polvo. Pero ya había empezado la etapa de cambiar de carpetillas ya destrozadas a nuevas carpetillas que tuvieran la identificación. En el caso de documentos sueltos los volvimos así, carpetillas unidas, y teníamos que empaquetar, ¿no? Para darle más tiempo de vida a esos documentos. Entonces, la limpieza era constante, ¿no? Después teníamos que hacer un cambio de cajas, porque el archivo ya había adquirido nuevas cajas que tenían mejores condiciones para la conservación de documentos, entonces ahí tenían que ir nuestros documentos. Nuevamente se había hecho la limpieza de extracción de elementos metálicos, algo que se nos pudiera escapar, ¿no? Todo eso ya revisamos, que no tuvieran elementos que pudieran dañar el papel. Elaboración de carpetillas para proteger a los expedientes. Como les decía, documentos que eran ya expedientes, se les ha cambiado las tapas para que tengan tapas mejor conservadas, y los documentos también que estaban sueltos, porque había mucha correspondencia que eran hojitas sueltas, entonces se las han unido en carpetillas. Y solo nos quedaba lo último, que era la codificación, asignarle un código de referencia que se encuentra en la parte superior derecha de cada documento, está ahí el código. El empaquetado, la introducción en las cajas y el membretado. Este es el código que lleva cada documento, ¿no? ALP, que es el archivo de paz, decimos que es un archivo provincial, que corresponde a la provincia de Arecaja, que su subfondo es Alcaldía de Sorata, AS, el año al que corresponde el documento, 1901, este es un ejemplo. El número de caja en la que está, en la caja 1, y el número de expediente. Es el expediente, es el expediente 107. Esa es la tipo de codificación que se le dio al documento, a cada documento. Luego se elaboró la ficha diagnóstica. Cada caja tiene esto para ir identificando qué fondo es, qué años extremos tiene esa caja, de 1876 a 1902, cuántos documentos hay del 1 al 137, cantidad de expedientes 137, y observaciones que puedan haber, que hay 119 que están en estado regular y 18 que están en buen estado. Como son documentos muy antiguos, en su mayoría están en estado regular. Y este es la etiqueta de identificación que se le puso en las cajas. Este es nuestro producto final, ¿no? Ya estaban en las nuevas cajas, etiquetadas, empaquetadas por dentro, con esta ficha diagnóstica que está al inicio, y cada documento que sea consultado tendrá este código. Como se ha dejado en el archivo el inventario y el catálogo, este está también para la consulta ya del investigador. Él va a buscar la información que le interese,
porque está detallado por nombres, por tipo de documento, por la información que ésta tiene. Entonces el investigador va, busca y le va a asignar, le va a aparecer el código. Entonces solamente lo que hace el investigador es pedir en la caja y ahí puede buscar el número de expediente que le interese. Eso sería en cuanto a mi experiencia y a mi trabajo dentro del Archivo de la Paz. Esto es el trabajo que hemos dejado para la consulta de los investigadores e historiadores, porque hay exquisita información sobre este municipio, sobre esta provincia. Hay mucha información, ¿no? Como les decía, eso de los certificados de función, hay harto, porque y se puede saber cómo han muerto las personas, de qué han muerto, a qué edades han muerto. Hay información sobre la guerra del Chaco, eso me ha parecido lo más llamativo del trabajo que he realizado, y esos unos expedientes hermosos sobre los afiliados o excombatientes que pertenecían al Arecaja, pero habían hecho un trámite para solicitar beneficios luego de la guerra del Chaco, ¿no? Y están ahí sus certificados médicos, están ahí sus solicitudes, los solicitudes de las viudas pidiendo que se les pague los sueldos de sus esposos que han ido a la guerra y no han vuelto. Hay información sobre la instalación de estas empresas de servicio básico, leyendo más sobre los documentos de administración, puedes rearmar inclusive cómo era el municipio hace 100 años, ¿no? Porque te dan el nombre de las calles, te especifican dónde vivía una persona, qué familias había, a qué actividades se dedicaban. Es, es infinita la información que hay en este archivo, ¿no? Y se ha podido lograr, el trabajo que se ha propuesto se lo ha podido lograr, ¿no? Al final ya se sabe exactamente con qué tipo de documentos se cuenta, están ordenados, algunos se han rearmado, la información está completa, algunos lastimosamente no, suponemos que se ha perdido parte de esa información en el tiempo que estaba en Sorata, pero ya, hay un catálogo que se puede revisar, que puedes ver qué tipo de información hay y puedes consultarlo, ¿no? Y cuando el archivo lo disponga.